Primera Guerra Mundial, la época de la guerra de trincheras. $20 millones de hombres lucharon en un laberinto de zanjas y túneles subterráneos, suficientes para dar la vuelta al planeta. Muchos soldados no salieron de los campos de batalla. La tierra se tragó sus cuerpos y sus armas. Ahora, un equipo de historiadores y arqueólogos excavan las trincheras de los frentes. Este terreno embarrado tiene las pistas de un misterio. ¿Por qué estas trincheras hicieron tan difícil ganar la Primera Guerra Mundial? Esto es un fusil Lee Enfield británico. Esto es una pala británica. La evolución de la guerra de trincheras es una evolución de la tecnología. Durante los próximos 10 días, el equipo desvelará los restos ocultos de las trincheras y de los hombres que lucharon, vivieron y murieron en ellas. Cavando trincheras. A las afueras de la ciudad de Ypres se encuentran los famosos campos belgas de Flandes. En esta apacible tierra de labor tuvieron lugar las batallas más sangrientas de la Primera Guerra Mundial. Algunas de las primeras trincheras se abrieron aquí, creando un nuevo tipo de guerra. Esta región se convirtió en el crisol de la guerra, donde los hombres morían por las avanzadas que se medían en metros, no en kilómetros. Todavía quedan grandes tramos de trincheras ocultas bajo tierra. Pero ahora, el pueblo de Ypres está preparando un nuevo tipo de invasión. La creciente población amenaza con extenderse a estos históricos campos de batalla. Pronto, los últimos recuerdos de la agonía de esta guerra se perderán para siempre. Para salvaguardar el pasado, un equipo de arqueólogos va a excavar en las trincheras antes de que desaparezcan. Entre otros, Marc Deville, arqueólogo y director del Instituto Flemish Heritage. Es posible proteger algunos de estos sitios porque están muy bien conservados y son muy valiosos. Hay pruebas evidentes de la inhumanidad de esta guerra que tuvo lugar hace 90 años. Nadie está seguro de lo que encontrarán, y si después de estar 90 años bajo el barro, la erosión habrá destruido los restos de la guerra. El equipo solo tiene 10 días para excavar antes de que empiece el invierno belga, pero no saben si están cavando en el lugar correcto. Esperando que la investigación dé sus frutos, empiezan a excavar donde creen que debía de estar el frente alemán. Estamos caminando en tierra de nadie. Para interpretar los hallazgos, el equipo necesitará la ayuda de expertos de talla mundial, como el historiador militar Peter Barton. Las líneas cruzan este campo. Una autoridad en muchos aspectos del combate bajo tierra. Están más bajas. Todas las líneas británicas están en la hondanada. Nunca había estado en una excavación arqueológica en la que se abrieran al mismo tiempo las líneas de los frentes alemanes y británicos, con un equipo trabajando en ambas a la vez. Primero, abren una zanja poco profunda de 50 metros de largo. Lo que estamos haciendo es levantar la tierra arada y dejar a la vista el subsuelo. Los detectores de metales señalan cualquier depósito de hierro. Podría ser alambre de espinos, podrían ser balas y bombas sin detonar. Creemos que esta sección es la trinchera que se usó desde mayo de 1915 hasta el principio de la tercera batalla de Ypres y estaba en el frente alemán. Pronto aparece la primera reliquia de la guerra. Frankie sostiene un trozo de una bomba de metralla que pesaban 9 kilos. Dentro tenían cientos de bolas. Cuando explotaban, las bolas se disparaban contra la cara de los soldados que estaban cerca.
Este tipo de armas provocaba muchas muertes porque esto abría una herida de entrada de este tamaño. Pero como eran de plomo, se dispersaban dentro del cuerpo y la herida de salida era del tamaño de un plato. Al inicio de la guerra, los aliados estaban a merced de la artillería alemana. Los sacos de arena y las zanjas poco profundas protegían poco. La metralla caía del cielo y los aliados no tenían dónde esconderse. En agosto de 1914, el ejército alemán entró por el norte de Bélgica camino de Francia. Su objetivo era París, pero fueron rechazados por las fuerzas aliadas. A finales de 1914, los ejércitos se enfrentaron a lo largo de un vasto frente. Los aliados se mantenían en la ciudad de Ypres. En estos campos se derramó mucha sangre. Los británicos creían que si perdían Ypres, era muy probable que también perdieran la guerra y el imperio corría un enorme peligro. En las afueras de la moderna Ypres, empieza la búsqueda de las trincheras británicas. El trabajo es peligroso porque es posible que haya bombas sin detonar. El equipo asiste a un curso acelerado para aprender a manejar piezas de artillería y bombas de gas intactas. Si se encuentran un artefacto como este, no lo toquen ni lo muevan, porque pueden saltar por los aires. Frankie está colocando una bandera para que todos sepan en qué dirección sopla el viento en caso de que rompamos una bomba de gas. Y así sabremos en qué dirección debemos ir. Una vez retirada la capa de tierra arada, empiezan a aparecer los vestigios de la guerra. Peter Barton ayuda a identificar los artefactos. Frankie está cavando aquí y ha encontrado muchas balas usadas de Mauser. Son balas de ametralladoras Mauser alemanas. El ejército alemán fue el primero en ver el potencial mortal de las ametralladoras. Diezmaron a los soldados aliados. El poder de las balas de las ametralladoras y las bombas de metralla dejaban indefensos a los soldados de infantería que no tenían dónde refugiarse. En una carta a su casa, un soldado escribía: Por todas partes vuelan los trozos de metal ardiendo. Las ametralladoras disparan sin parar y esto es un infierno. Nos agachamos para cubrirnos. No podemos abrir hoyos con las manos. No podemos meter la cabeza bajo tierra. No tenemos dónde refugiarnos. ¿Cómo demonios vamos a salir ilesos de aquí? Sargento Bill Hay, reales dragones escoceses. Los soldados no tenían dónde ir, solo bajo tierra. La evolución de la guerra de trincheras es una evolución de la tecnología. Estamos viendo trincheras en las primeras etapas de la guerra y solo eran unas pequeñas zanjas, sin pretender que fueran permanentes. Las trincheras aparecieron en este paisaje porque los hombres tenían que cubrirse, evitar las balas y la metralla. Así de sencillo. En solo 4 meses de la Gran Guerra, los británicos habían perdido 60.000 hombres. Los hoyos poco profundos se convirtieron en trampas mortales. Había que hacer algo, y pronto. ¡A la derecha! El equipo encuentra pronto la respuesta. Esta es la primera capa que hemos destapado. Están a punto de descubrir restos de una de las más grandes concentraciones de hombres y armamentos que se haya visto. Una excavación histórica en los campos de Flandes está revelando evidencias de que los primeros soldados cavaban trincheras para refugiarse durante la Primera Guerra Mundial. La metralla y el fuego de las ametralladoras entraron en funcionamiento en la guerra de trincheras a todo lo largo del frente occidental. Las trincheras se rellenaron al finalizar la guerra, desaparecieron.
Es el segundo día de la excavación, pero no hay señales de ninguna trinchera. Donde debería haber una trinchera alemana, una franja de tierra de color más claro da una pista. Podría ser una trinchera rellenada o un agujero de bomba. Vas a acabar ahí, en la tierra oscura. Sí, solo la tierra oscura. En estas pequeñas secciones para ver qué hay. A 100 metros de aquí, el equipo sigue buscando restos del frente británico. Los arqueólogos han levantado la superficie y la han limpiado. Y ahora estamos haciendo los primeros hallazgos. Están apareciendo los primeros artefactos. Lo que llama la atención, lo que te sorprende, es el hecho de que la gente cultive estos campos, caminen por aquí, sobre municiones intactas, caminan sobre granadas, sobre bombas de gas. Esto es un proyectil de artillería Mark VII. Eran las balas que disparaban los fusiles Lee Enfield. Desde esta posición se disparaban regularmente grandes cantidades de estas balas. ¿Imaginas qué ocurría aquí? Todas las mañanas los soldados se despertaban. Recordaban a los alemanes, y los alemanes recordaban a los británicos, a los canadienses y a los de otros países que seguían aquí. Para encontrar las trincheras de los aliados, el equipo cava más profundamente en la arcilla. Estira la cinta un poco más. Limpiamos la zona un poco más lejos. Irónicamente, lo primero que encuentran las palas del equipo es una pala. Esto es una pala británica usual. Todavía se fabrican hoy. Probablemente las tropas británicas en Irak siguen usándolas. Esta es una de las mejores palas para este trabajo. Tiene la punta abierta. Esto era parte del equipo necesario para cavar estas trincheras. A fines de 1914, se suministraron miles de palas a los soldados. Ambos ejércitos empezaron a cavar y nació el Frente Occidental. Ambos bandos dejaron a un lado sus fusiles, cogieron sus palas y empezaron a atrincherarse. La pala sustituyó al fusil, ya no lo necesitaban, solo tenían que hacerse un refugio, atrincherarse, atrincherarse y atrincherarse. ¿Queréis filmar esto? Esas trincheras todavía están aquí, en algún lugar, pero hay que encontrarlas. Durante el segundo día, el equipo vuelve a verificar los mapas de las trincheras de hace 90 años y las fotos aéreas para determinar con precisión dónde deben cavar. Ahora estáis trabajando en el lado alemán. Si están excavando en el lugar correcto, encontrarán señales de las trincheras aliadas y, cruzando la tierra de nadie, las líneas alemanas. Tienes que hacer esto con optimismo. No sabes qué vas a encontrar, pero siempre te sorprende. Finalmente, algo interesante. Esto es un gran alivio. Encuentran restos de una trinchera aliada. Esta es la primera rejilla que hemos destapado. Nos preocupaba que se hubiera desmantelado la infraestructura de la trinchera, pero no ha sido así. La plataforma fue diseñada para mantener los pies fuera del agua. Las plataformas elevan el suelo y así mantenían los pies secos, un aspecto fundamental en este tipo de la guerra. Es muy emocionante. Parece una tontería emocionarse por esto, pero lo estoy. Esta plataforma nos da una información muy importante porque ves cómo se construían las trincheras. Los hombres estaban de pie, así.
Y eso significa que, si esta es la primera línea, esta era la batería de tiro. De hecho, aunque es difícil de creer, esto no solo es la primera línea del frente occidental en Pigeon Ridge, sino la primera línea del Imperio Británico. El hallazgo de la plataforma significa que el equipo ha identificado el frente aliado, y el alemán debe de estar a 100 metros. Las plataformas se inventaron para que los aliados pudieran luchar contra un segundo enemigo, el agua. Los acuíferos estaban en la profundidad de las trincheras. Estaban por todo el frente occidental, pero especialmente en esta zona, donde están muy cerca de la superficie. Los soldados cavaban las trincheras para refugiarse, pero brotaba el agua. El acuífero está a 1,20 m bajo la superficie, pero lo peor es que la tierra arcillosa absorbe cada gota de lluvia. Las trincheras se convertían en zanjas. A primeros de 1915, las fuertes lluvias aumentaron las pésimas condiciones de la tropa. Un canadiense describe la frustración de cavar en el frente. El tiempo era muy malo mientras estábamos en las trincheras. No paraba de llover. Estaban llenas de barro y los parapetos se estropeaban. Todas las mañanas encontrábamos desprendidas parte de las paredes y durante el día la compañía tenía que repararlas. Soldado John F. Mull. Los soldados alemanes tenían menos problemas. Sus trincheras eran altas y estaban secas. Las trincheras de los alemanes eran más profundas porque decidieron abrirlas ahí al principio de la guerra. Deliberadamente las adelantaron o las retrasaron a los terrenos más altos. No les importaba perder terreno mientras estuvieran en las zonas más altas durante el invierno. Por eso los alemanes estaban en un lugar ligeramente más alto, más seco, y además bombeaban el agua de sus trincheras e inundaban las británicas. Las plataformas solo conseguían eliminar parte de la humedad. Muchos soldados que escaparon a las balas alemanas fueron víctimas de la gran maldición de la guerra, el pie de trinchera. El pie de trinchera era una enfermedad que se contraía si los pies estaban constantemente en el agua. Empezaban a pudrirse, literalmente se cangrenaban y había que amputarlos. Cuando se les caían los dedos de los pies, los médicos creían que era debido al frío, pero la maldición duraba todo el año. En un caso en especial, todo un batallón de 400 hombres sufrió de pie de trinchera. En muchos casos, la única solución era amputar. A pesar de las condiciones, las órdenes de los británicos era defender el frente a toda costa. Les dijeron a los británicos que se mantuvieran en su posición hasta morir. Y los comandantes dijeron, esto es terrible porque estamos metidos en el barro. Y les contestaron, quédense donde están, sigan cavando. Los británicos no se rinden. La negativa de Gran Bretaña a retirarse creó una de las posiciones más peligrosas del frente occidental, el saliente de Ypres. Aquí, la línea aliada entraba en territorio enemigo. Desde los altozanos de los alrededores de Ypres, Alemania disparaba a los soldados aliados por delante, por ambos lados y por detrás. Para los aliados, la geografía del saliente era una pesadilla táctica. Esta zona, el saliente de Ypres, era el caldero, el crisol del frente occidental para los ejércitos británicos y todos los demás, los ejércitos coloniales. Fuerzas de todo el mundo vinieron a luchar en estas trincheras que estamos excavando. El equipo está a punto de desenterrar signos del extraño mundo que los soldados encontraban aquí. Esto era su casa, su vida. Un mundo donde todo parecía diseñado para mutilar o matar. Alambre de espino de la Gran Guerra. En la primavera de 1915, llegaron nuevos combatientes que inundaron los infames campos de batalla de Bélgica. Procedían de los rincones más lejanos de la Commonwealth, de Australia, Nueva Zelanda, India y Canadá. Cientos de miles de voluntarios para vivir, matar y morir en las trincheras del frente occidental. Ahora,
El tercer día de la excavación, los arqueólogos encuentran señales del nuevo y extraño hogar de los soldados. Estamos empezando a ver la evolución de este sistema de trincheras. Vemos las secciones rectas, la zona de fuego. Podemos ver el pasillo de regreso, las formas que hemos visto en las fotos aéreas y que ahora vemos sobre el terreno. Está tomando forma la misma estructura en la que lucharon los soldados durante la guerra. Las trincheras serpenteaban y giraban continuamente. Era necesario mantenerse en contacto para no equivocarte. Si parabas un momento, era fácil perder de vista al hombre que tenías delante. ¡Esperad, compañeros! Avanzábamos a un paso agotador con nuestro pesado equipo, sudando y chocando, tropezando y maldiciendo en la oscuridad hasta llegar todo lo lejos que podíamos. Soldado Frederick Elias Noax. Estas son las tablas por las que miles de hombres de todo el mundo caminaban, las trincheras en las que vivieron. Esto era su casa, su vida. Aquí eran casi como exiliados, pasaban aquí mucho tiempo. Era un mundo extraño. Las cosas se hacían de forma diferente. Debían olvidar todo lo que conocían en la vida civil, y desde ese momento, en cuanto llegaban a las trincheras, se convertían en soldados trogloditas. No vivían en casas, sino en agujeros en el suelo. Todo olía a tierra descompuesta, a humedad, a suciedad, a decadencia humana. Era algo a lo que tuvieron que acostumbrarse. Los que llegaban descubrieron que su tarea no era luchar, sino cavar para construir el sistema de trincheras más sofisticado que el mundo había conocido. Era una guerra para ingenieros militares. Ellos eran los responsables no solo de diseñar y desarrollar el sistema de trincheras, sino de todo lo demás, de toda la infraestructura. En estas trincheras se diseñaba todo, nada se dejaba al azar. Nada era aleatorio en la guerra de trincheras. Cuando los soldados cavaban, las paredes de lodo se derrumbaban. Pero los reales ingenieros hallaron una solución y el equipo descubre las pruebas a 1 metro bajo la superficie. Hemos descubierto los detalles de la construcción de las trincheras. Estos son los caballetes que sujetaban los lados de la trinchera y, como ven, debían de llegar hasta ahí, manteniendo en su lugar los muros de contención de acero que evitaban el derrumbe de la trinchera. Y encima de los caballetes se asentaba la plataforma. El agua pasaba por debajo. Si entraba agua en la trinchera, quedaba bajo el nivel de la plataforma. Y así no se mojaban los pies. Eso era vital en la guerra de las trincheras. Esto indica que los ejércitos británicos y de la Commonwealth intentaron mejorar regularmente lo que vieron aquí, desarrollando nuevas tecnologías, inventando cosas como los caballetes para los sistemas de trincheras. Los británicos y los aliados de la Commonwealth intentaban habilitar este territorio. A los pocos meses se improvisaron fosos para las armas, que acabaron siendo vastas fortalezas subterráneas. Los soldados construyeron 17.000 kilómetros de trincheras. Habían cavado suficientes zanjas como para dar la vuelta al planeta. Pero ninguna era totalmente segura. El director del proyecto, Mark DeVille, Parece que aquí hubo una explosión y por eso desapareció la plataforma. A 100 metros, al otro lado de la tierra de nadie, el equipo encuentra señales de las trincheras alemanas. En efecto, está aquí.
En la trinchera alemana vemos el estilo alemán. Estos caballetes eran iguales que los nuestros, pero pusieron tablas más pesadas y longitudinalmente. Es interesante porque podemos ver la profundidad. Están a 80 o 90 centímetros del suelo, mucho más profundas que las trincheras británicas al otro lado de la tierra de nadie. En la superficie construyeron estas grandes e imponentes estructuras para hacer que los británicos se sintieran observados desde arriba. El proceso de aprendizaje es muy importante aquí. Es una magnífica excavación. A medida que la guerra se intensificaba, los ingenieros intentaron convertir sus trincheras en fortalezas impenetrables. Modificaron las alambradas de las granjas para conseguirlo. Al principio de la guerra, las defensas de las trincheras eran de alambre de espino. Solo barreras de alambre de espino. Y sin embargo, daban un sentimiento de gran seguridad, un simple alambre. Después de la guerra quedaron densas marañas. Seguramente llegaban donde estoy yo ahora. Estamos hablando de esto. El alambre de espino de la Gran Guerra. Era para la guerra, no agrícola. El alambre de espino era la primera línea de defensa. Detrás estaba la trinchera desde la que se abría fuego. Más allá la de apoyo, donde estaban los soldados de reserva durante los ataques. Estaban comunicadas por trincheras perpendiculares, y por ellas se desplazaban los soldados, los mensajeros y las municiones. Cuando se construyeron las trincheras fortaleza, ningún bando podía moverse. Ambos lo sabían. Tratar de abrirse paso entre las líneas enemigas era casi un suicidio. El equipo está a punto de encontrar armas diseñadas para este nuevo y extraño escenario de la guerra. Esto es el parapeto de un francotirador. También hallan restos de los soldados que murieron luchando. Por primera vez en la historia, los arqueólogos excavan en dos trincheras del frente de la Primera Guerra Mundial, una de los alemanes y otra de los aliados. Es el quinto día y están a la mitad de su búsqueda. Este es un típico superviviente de la guerra de trincheras. Es un fusil británico Lee Enfield. Este fusil fue diseñado y construido a principios del siglo XX y fue usado durante la Segunda Guerra Mundial en toda la Commonwealth y por las tropas británicas que estaban destinadas aquí. Es muy característico. Estos fusiles tienen un punto de mira prominente, muy típico. Y aquí es donde va el punto de mira. Aquí estaba la culata. Aquí es donde estaba el gatillo. Aquí estaba el cerrojo. El soldado descorría el cerrojo para que salieran los cartuchos. Se preguntarán ustedes qué es esto. Es un poco anormal. No se ve comúnmente en los fusiles Lee Enfield. Y es muy posible que esto sea el encaje para una mira telescópica. Incluso en una fortaleza subterránea nadie estaba seguro. Era particularmente peligroso para los soldados jóvenes o los soldados que acababan de llegar y nunca habían estado en primera línea. Se cuentan muchas cosas sobre eso. Decían, bueno, ¿dónde está la guerra? Asomaban la cabeza por el parapeto y ¡bang! ¡Pratt! ¿Estás bien? ¡Le han dado a Pratt! ¡Pratt, vamos! ¡Vamos! Pratt no tenía remedio. Tenía la cabeza hecha añicos. Le salían trozos de cerebro por detrás, pero se negaba a morir. El cabo Welk lo cuidó, le sujetó el cuerpo y los brazos, porque luchaba débilmente. Tardó 2 horas en morir. Gemía y se lamentaba en voz baja.
Un estertor agónico para el más truculento de los novelistas. Oficial británico John Carrington. Hay informes que dicen que en el frente occidental había cierta tranquilidad, pero a menudo se producían tragedias, hombres que salían de las posiciones de primera línea y eran abatidos por los fusiles fijos. Cada mes morían 30.000 hombres en el frente occidental sin entrar en la lucha. Las autoridades militares aceptaban ese número como pérdidas naturales. Para ambos lados, los francotiradores eran una amenaza constante. Los alemanes estaban a 120 metros. Para un francotirador con una mira telescópica eso no era nada. 400 metros no era nada. A 500 o 600 metros podían perforarte la frente de un disparo. Eran unos excelentes tiradores. Solo necesitaban un disparo para matar. Investigando en profundidad la historia de la guerra, el equipo encuentra uno de los trucos usados por los francotiradores. Esto es un escudo de francotirador. No estaban en el suelo de ese modo, sino colocados verticalmente sobre los parapetos británicos. Había una portilla en el centro, y por ahí sacaban el cañón del fusil para disparar en cuanto hubiera algún movimiento en las líneas alemanas o en tierra de nadie. El pomo de la parte de arriba es para abrir la portilla. La cerraban cuando dejaban de disparar, porque si no, se podía ver un poco a través de ella. Observando este escudo se ve que es de acero sólido de 2,5 centímetros de grosor y fue diseñado específicamente para detener las balas alemanas. Eran para que los francotiradores británicos estuvieran seguros detrás. Sin embargo, encontraron la forma de atravesarlos. No eran para balas blindadas. Y simplemente había que invertir la bala dentro del cartucho. Y de ese modo la punta de la bala era la parte plana. Esta es británica, así que se disparaban contra las líneas alemanas. No son balas estándar, y no son las usuales porque las hacían los propios soldados, no eran las normales. De hecho, iban contra las reglas de la guerra. Esto impactaba con mucha fuerza. Seguramente no lo atravesaba, pero hacía saltar esquirlas de acero o fragmentos de acero de la parte posterior del escudo. E impactaban en la cara del francotirador. Con el paso del tiempo encontraron otras formas de anular a los francotiradores, y esta era una de las más populares. Fue diseñado por los reales ingenieros. Diseñaron una cabeza falsa, muy sólida. Así que cuando la bala de un francotirador alemán atravesaba la cabeza, abría un agujero. Entonces, bajaban la cabeza, metían un periscopio por el agujero, la volvían a colocar otra vez exactamente en el sitio donde la habían alcanzado. Miraban por el periscopio y tenían el punto exacto desde donde había disparado el francotirador enemigo. No disparaban a través del escudo, sino con un mortero de trinchera. Les lanzaban morteros o incluso artillería, destrozaban la zona y los mandaban literalmente al otro mundo. Cuando mejoraron los métodos para encontrar y destruir a los francotiradores, el número de muertes por disparo disminuyó considerablemente. Los arqueólogos han encontrado la primera señal de restos humanos. Tardarán un poco en excavar esto, porque hay que hacerlo casi como un forense. El hallazgo de restos humanos en estos campos de batalla se toma mucho más en serio que nunca. Los huesos se encuentran a 2 metros por delante de la trinchera británica.
La arqueóloga Yannick Dijaisa es la encargada de desenterrar los restos. Esto es parte de la pierna. Esto es la pelvis. Probablemente esto es la otra pierna. Aún no hemos encontrado el cráneo. Y no sabemos si lo encontraremos. El hallazgo sigue un estricto protocolo, y lo primero es determinar qué mató a este hombre. Lo más probable es que fuera una bomba, causa principal de muerte durante la guerra. Vamos, moveos, agáchate. Algunos de estos hombres sufrieron terribles mutilaciones, particularmente por fragmentos de bomba que podían partirlos por la mitad. El casco de acero de las bombas podían arrancar un brazo, la cabeza, seccionar el cuerpo en dos o hacerlo pedazos. Yannick limpia el barro de 90 años y aparece un nuevo misterio. El problema es saber si se trata de un esqueleto o de más de un esqueleto. ¿Por qué enterraron a estos hombres delante de una trinchera británica? La respuesta abrirá uno de los capítulos más horrendos de la historia de la guerra de trincheras. Es el quinto día, y durante la búsqueda de las huellas de la Primera Guerra Mundial, los arqueólogos han descubierto restos humanos en el frente británico. Pero cuando Yannick Dijaisa, miembro del equipo, extrae el esqueleto, hace un descubrimiento extraordinario. Limpiamos la zona un poco más lejos y tuvimos que cambiar nuestra primera teoría, porque no tenemos un esqueleto. No son 2 esqueletos, sino 3. Los restos no están en una trinchera, sino delante de una de ellas. También hemos descubierto que esos esqueletos estaban en el cráter producido por una bomba. La mayoría de los cuerpos se encuentran en hoyos abiertos por las bombas, no en las trincheras. Vivían en el interior y tenían que sacar a los cadáveres. Las trincheras se expandieron. Tenían que expandirse, por supuesto. Era muy normal que mientras cavaban abriendo trincheras tropezaran con algo parecido a lo que encontramos aquí. El hoyo producido por una bomba que se usaba como fosa común. Durante las batallas era difícil crear cementerios. Cuando se ampliaba una trinchera, era probable que hicieran terribles descubrimientos. Bajo el fuego no se podían recuperar los cadáveres. Era muy arriesgado. Pero los soldados cavaban fosas y sepultaban a los muertos bajo el barro. «90 años después, el equipo debe descubrir la causa de la muerte». Para eso llamamos a nuestra antropóloga. Va a venir. Estudiará el esqueleto. Están muy bien conservados. Y es debido al ambiente, a la tierra. Puede determinar la edad del esqueleto y averiguar todas sus enfermedades. Incluso con solo ver las piernas sabe si montaba a caballo. La mayoría de veces son jóvenes de entre 18 o 20 años, pero tengo la impresión de que este hombre es más mayor. Pero es demasiado pronto. Estos restos merecen una sepultura adecuada y definitiva. ¿Pero qué nación debe recuperarlos? Yannick encuentra una pista. También hemos encontrado 2 botones. Y aunque es muy difícil ver algo, al limpiarlos, hemos visto grabada una llama en uno de ellos. Y las llamas son típicas de los uniformes de los soldados franceses.
Esto nos dice algo sobre la nacionalidad de la persona que reposaba aquí, y pensamos que era un soldado francés. A este hombre le habían colocado bien las manos. Tenía la mano izquierda sobre la pelvis. Creo que lo colocaron aquí, en esa posición. No tal como cayó. Los botones franceses, los 3 cuerpos, el entierro deliberado. Las pruebas dan una explicación escalofriante de lo que ocurrió aquí. Por la forma en que estaban estos 3 soldados, los antropólogos y los arqueólogos creen que estos 3 hombres pudieron ser víctimas del primer ataque con gas de la guerra. En la primavera de 1915, los soldados franceses defendían la primera línea, a 3 kilómetros de donde los arqueólogos están excavando ahora. Pero en la tarde del 22 de abril, el frente estaba a punto de cambiar. El gas era liberado tras las líneas alemanas a nuestra derecha, a unos 3 kilómetros de Langemark. Necesitaban que soplara viento del norte para que se llevara el gas, y tardó mucho tiempo en llegar. Pero el viento del norte llegó la tarde del 22 de abril de 1915. Habían colocado tubos por la tierra de nadie, y cuando abrieron las espitas salió el gas. Abrieron 40.000 cilindros. El gas avanzaba por este campo como una neblina verde azulada. Más pesado que el aire, el gas mostaza cayó en las trincheras de los aliados. En aquellos momentos, las tropas argelinas francesas ocupaban las trincheras. No sabían qué era, nadie sabía qué era. El gas se extendió por estos campos y mató a las estupefactas e indefensas tropas argelino-francesas. En unos minutos murieron cientos de hombres. Otros huyeron de sus puestos aterrorizados. Huyó toda una sección de las líneas aliadas. Los oficiales británicos estaban horrorizados por la huida de los soldados coloniales. Les ordenaron en vano que regresaran, pero poco a poco se dieron cuenta de que estaban luchando contra un arma nueva y terrible. Si la dosis es fuerte, entra en los pulmones y destruye el sistema nervioso desde el interior. Lo que ocurre es que te ahogas desde dentro. Tus pulmones se llenan de líquido y te ahogas literalmente sin estar bajo el agua. Es una manera terrible de morir. En un frente de 6 kilómetros, se liberaron 168 toneladas de gas mostaza, que abrió una gran brecha en las líneas aliadas. Los alemanes llevaban unas máscaras primitivas y atacaron mientras las tropas canadienses se apresuraban para cerrar la brecha. En el avance murieron 2.000 canadienses y el frente se retrasó 3 kilómetros. Este es el lugar preciso donde se produjo ese ataque alemán. Desde ese día de mayo de 1915 hasta el 31 de julio de 1917, más de 2 años, estas líneas permanecieron fijas. No se movieron ni un milímetro. Cuando terminó la batalla, se recuperaron y se enterraron los cadáveres de cientos de soldados de las colonias francesas en los hoyos de las bombas, cerca del nuevo frente aliado. El intento de Alemania de gasear al enemigo y arrebatarle Ypres había fallado. Ambos bandos estaban otra vez en tablas. Para algunos soldados caídos, esta batalla no había terminado. Pero ahora tienen la oportunidad de volver a casa.
El equipo arqueológico tiene un sentimiento especial ante los soldados que han encontrado. No estamos ante un esqueleto. Estamos ante una persona real. Y ha valido la pena encontrarlos para que tengan un entierro digno. Por fin. Los nombres de esos soldados no se conocen todavía, pero gracias al trabajo de los arqueólogos pueden ser entregados al ejército francés y unirse a las filas de miles de hombres que dieron sus vidas en las trincheras de los campos de Flandes. Se les rinden los máximos honores. Son tratados con el máximo respeto posible desde el momento que son encontrados hasta el momento que se les da sepultura. Cuando los restos se preparan para la repatriación, el equipo reanuda su trabajo y excavan más profundamente en las trincheras. Había un puesto de ametralladoras en la trinchera en la que estamos. Encontrarán signos de las nuevas estrategias para atravesar las líneas. Las incursiones en las trincheras eran absurdamente costosas porque siempre había bajas, siempre había muertes. Ambos bandos sabían que si querían ganar la guerra, tenían que encontrar una manera de terminar con el punto muerto. Los arqueólogos averiguarán pronto cómo probaron los nuevos y horribles métodos para acabar con el enemigo. Esta es la historia de la excavación de las trincheras. Cavando trincheras. En los campos belgas de Flandes, un equipo de arqueólogos está excavando en 2 trincheras del frente de la Primera Guerra Mundial. En la trinchera de los aliados han aparecido docenas de artefactos que señalan cada etapa de la guerra de trincheras. Pero en la trinchera alemana, tras 5 días de excavación, solo se encuentran señales de destrucción. Mi primera impresión es que es un fragmento de una granada de mano. Es un casco alemán de pincho. El equipo cree que la trinchera alemana fue destrozada por la artillería pesada. Pero ¿por qué era este lugar un objetivo tan importante? Ahí es donde los alemanes estuvieron 2 años. Exacto. Los 2 bandos se atacaban. El historiador Peter Barton pide la colaboración de Peter Chasseau, historiador militar y cartógrafo. Es difícil creer que aquí se libraron algunas batallas muy sangrientas. Se dirigen al otro lado de la tierra de nadie para intentar resolver el misterio de la destrozada trinchera alemana. Estamos nuevamente en la trinchera alemana y hemos encontrado restos de hormigón. Y a juzgar por la posición en el mapa de Peter, es muy posible que estemos muy cerca del lugar donde estaba la ametralladora. Sí, en el mapa tenemos la posición exacta de la ametralladora alemana en la trinchera donde estamos. La posición del puesto de esa ametralladora puede ilustrarnos sobre otra táctica de las trincheras. En las trincheras había salientes que casi rodeaban al enemigo, pero los salientes también proporcionaban otras ventajas. Frankie Weifels, técnico en arqueología de campo. La línea va de aquí hasta ahí. Una línea frontal. Luego, un refugio. Probablemente el puesto de la ametralladora estaba ahí. Sigue otro refugio. Luego sigue otros 30 metros. Y da un giro de 90 grados a la derecha. Esa es la primera línea que da al oeste. Y tenemos otra primera línea mirando al sur. El puesto de la ametralladora destruido que ha encontrado el equipo estaba situado en un pequeño saliente de las líneas alemanas. Así podían disparar en abanico a través de la tierra de nadie. Lo más peligroso de la tierra de nadie era la ametralladora fija. Era muy necesario tener una ametralladora fija en el frente que cortara la hierba a la altura de las rodillas. De día, caminar por la tierra de nadie era un suicidio. Por eso, los soldados empezaron a trabajar por la noche. Las operaciones comenzaban cuando oscurecía.
Todas las noches, a lo largo del frente, cientos de soldados salían de las trincheras. Solo entonces se podía reparar la alambrada de espinos. Pero las ametralladoras alemanas estaban siempre alerta. No los pierdas de vista, pueden salir. Trabajar en silencio era cuestión de vida o muerte. Al principio de la guerra, enrollaban el alambre de espino en postes, pero era muy peligroso, incluso de noche, porque tenían que clavar los postes en la tierra y el enemigo y los servidores de las ametralladoras los oían. Acribillaban la zona en cuanto había alguna actividad. El ruido que hacían al reparar la alambrada supuso la muerte de miles de hombres, hasta que los británicos copiaron la solución al enemigo. Esto es una estaca de taladro, un invento alemán que los británicos adoptaron inmediatamente porque, a diferencia de los postes de madera, no hacían ruido al colocarlas. Todo lo que había que hacer era hinchar la punta en la tierra y darle vueltas igual que un sacacorchos. Cuando estaba clavada, se pasaba el alambre por los huecos y podían poner tantas como quisieran sin hacer el menor ruido. Pero poner el alambre de espinos no era la única razón para salir de las trincheras por la noche. La oscuridad era perfecta para espiar al enemigo. Los aviones espía no podían hacer mucho. Iban demasiado altos para ver los nuevos nidos de ametralladora y las fortificaciones. A veces, la única forma era echar un vistazo de cerca, en persona. Las incursiones en las trincheras eran la solución. Ideadas a principios de 1915, el objetivo era infiltrarse en una trinchera alemana, matar a algún enemigo y escapar con al menos un prisionero vivo para inteligencia. Un soldado narró su terrible experiencia durante una incursión a una trinchera en 1915. Nos aseguramos de que el rifle y equipo no hicieran ningún ruido que nos delatara. Lo último que hicimos antes de salir fue tomarnos un buen trago de ron. Luego nos despedimos en voz baja, con un apretón de manos. En cuanto salimos y atravesamos nuestra alambrada, nos echamos al suelo y avanzamos a gatas, en el lento avance hacia las líneas enemigas. Fui consciente del peligro y me atenazaba el terror. Sentía el peso de una vivida anticipación de lo que podía ocurrir. La angustia del avance premeditado. Capitán Herbert Reed. En tierra de nadie, los soldados esperaban la oportunidad para atacar. No se atrevían a moverse mientras los servidores de la ametralladora alemana siguieran en su puesto. Para que la incursión diera resultado, debían destruir ese objetivo. De vuelta al sitio, Barton y Chauchat creen que saben por qué fue destruida esta trinchera alemana. Este es un mapa de la trinchera que los británicos trazaron para una incursión. Sabemos por este plano que a principios de 1917 hicieron esa incursión. Ocurrió aquí, en este lugar, y el emplazamiento de la ametralladora alemana fue el objetivo de los buses Howitzers británicos especiales para destruir o neutralizar los puestos de las ametralladoras para que dejaran de disparar contra los británicos que atravesaban la tierra de nadie, la partida británica que se acercaba. Los soldados se prepararon para el ataque, esperando que las bombas de los aliados arrasaran los nidos de ametralladoras.
Una vez destruidos, los hombres pudieron iniciar el ataque. Las incursiones a las trincheras podían resultar muy sangrientas. Después de la guerra, por la información que se obtuvo, se las consideró absurdas y costosas porque siempre había bajas, morían muchos hombres y apenas descubrían nada. El porcentaje de supervivencia era de un 50%. En esas incursiones morían o caían heridos miles de hombres. Así, nadie podía ganar la guerra. Ambos bandos buscaban una alternativa a las trincheras. Pero como pronto descubrirán los arqueólogos, los combatientes aún cavaron más profundamente. Pensamos que aquí podría haber estado el refugio de la trinchera. Y crearon un prodigio de ingeniería. Con la guerra en punto muerto, en el invierno de 1916, los soldados alemanes y aliados se apostaron en sus trincheras, desesperados por el aburrimiento, el frío y la constante amenaza de la muerte. Durante 2 noches se desató un vendaval, y el viento era el más frío de los que habíamos sufrido en las líneas de fuego. Muchas veces casi se nos congelaban las raciones de comida. Soldado John F. Mull. Al otro lado de la tierra de nadie, los alemanes soportaban las mismas privaciones. La guerra era tediosa, interrumpida por momentos de terror. Nunca sabían cuándo iban a hacer los aliados una incursión a las trincheras o un ataque de artillería. No olvidaré esas largas noches de invierno en primera línea. En la oscuridad, éramos presa fácil de toda clase de ideas irracionales. Punto con un montón de tierra o un rollo de cable tomaban formas amenazadoras. Y a la luz de las estrellas, parecía que venían hacia nosotros. Soldado Frederick Elias Knox. Los soldados esperaban volver a casa antes de la Navidad de 1914, pero la guerra se estaba alargando y no se veía el final. La excavación descubre cómo convirtieron esas frías trincheras en un segundo hogar. Ahí hay una forma rectangular. Al ver esto, la primera impresión es que es una zona con forma de plaza. Había lonas, madera, y creemos que podría haber sido un refugio dentro de la trinchera. Se hizo evidente que la guerra no duraría meses, sino años, y que millones de hombres necesitaban un hogar en esta tierra inundada y embarrada. Ese era el cometido de los reales ingenieros británicos y los pioneros o pioneer de los alemanes. Su trabajo era crear los sistemas de trincheras para que los hombres pudieran vivir en ellas. Tenían una casa, como vemos aquí. No era solo una trinchera, era donde los hombres vivían. Dentro de las trincheras había una metrópoli subterránea. 3000 hombres vivían y dormían en cada sección. Los ingenieros montaron cocinas y letrinas. Una base militar con todas las comodidades menos una, la luz del sol. De hecho, en 1917 vivían más personas bajo tierra en el saliente que actualmente en la ciudad de Ypres. Hoy solo quedan reliquias de los hombres que vivieron aquí. Esto es una cuchara británica usual. Un calcetín. Es de goma. Hemos encontrado algunas pruebas de que vivían en las trincheras. Creo que en esta posición no vivían soldados, sino oficiales y suboficiales.
Para algunos oficiales, como el subteniente Robin Skeggs, a veces las condiciones de vida eran incluso agradables. Querida abuela, te escribo sentado en mi jardín, en la parte posterior de mi cobertizo. Hace una tarde preciosa. Hemos plantado césped y flores, y en estos momentos a mi alrededor hay 3 jovencitos ocupadísimos. ¿Disfrutan arreglando el jardín de su oficial? ¿Te gustaría mi banco del jardín? Está protegido del viento en un pequeño y cómodo rincón, y le da el sol todo el día. Los rangos más bajos tenían menos comodidades. Todo estaba cuidadosamente diseñado como una estructura social civil. Los oficiales de alto rango estaban separados de los hombres, de la plebe. Y realmente la guerra de trincheras era así. Los paquetes y las cartas eran muy importantes en las trincheras. Si las familias podían permitírselo, enviaban paquetes con grandes cantidades de alimentos de todas clases, exquisiteces, dulces, pasteles, fruta, todo lo que podían. Había oficiales que en Navidad comían paté de foie y pastelillos. Era bastante normal. Quedan algunas listas con el contenido de los paquetes. Y aquí tengo una. Dice, una lata de cacao, una lata de sopa de tomate, y el recepto marcaba lo que no le gustaba, las verduras. Por favor, no me envíes más. Prefiero una botella de Bovril y una lata de tabaco. Estaban bastante bien abastecidos. Aún así, la mayoría de soldados no disfrutaba de esas cosas. La dieta diaria del soldado de las trincheras era carne de res, carne en conserva, que llegaba en latas. Y eso es lo que comían casi cada día. Esto se usaba para darle más sabor a la comida del ejército. Pero justamente cuando la vida en las trincheras era más soportable, una nueva arma se abría camino hacia los refugios. El gas mostaza era un producto químico mortal que se filtraba en los cobertizos atacando a los combatientes mientras dormían. El gas mostaza se liberaba mediante bombas explosivas y era un líquido marrón aceitoso que se convertía en gas. Era muy peligroso porque, aunque salpicara la ropa, si hacía frío no pasaba nada. Solo se activaba cuando los hombres entraban en los cobertizos, y eso ocurría muy a menudo. Si hacía frío, no se convertía en gas, seguía en estado líquido. Pero si había salpicado la ropa al entrar en una atmósfera templada, se volvía gas y afectaba a todos los hombres del interior de los cobertizos. ¡Fuera! ¡Esto se va a llenar de gas! ¡Dios mío! Pasaba muy rápidamente de líquido a gas y se expandía por todo un cobertizo lleno de hombres. Sobre todo destruía las partes blandas del cuerpo, se las comía. Si lo inhalaban, destrozaba el interior del cuerpo. Entraba en los pulmones y los echaban por la boca. Era un tipo de gas muy letal. En 1917 y 1918 murieron miles por los efectos del gas mostaza. Los efectos del gas son terribles. No pueden respirar ni acostados ni de pie. Destroza los pulmones, los calcina. Algunos tienen los ojos y la cara corroídos por el gas y el cuerpo cubierto de quemaduras de primer grado. Hoy ha llegado un muchacho que lloraba desesperadamente, con toda la piel del cuerpo y la cara quemada. Le he puesto una inyección de morfina. ¿Cuándo terminará esto? Enfermera Shirley Miller. Los arqueólogos buscan la respuesta en las trincheras y Peter Barton busca en el sitio un capítulo poco conocido de la guerra. Debemos ignorar lo que vemos en la superficie y zambullirnos en otra dimensión que está bajo nuestros pies. La guerra en los túneles. En las afueras de Ypres, Bélgica, en los campos de cultivo, están apareciendo armas, estructuras y artefactos de la Primera Guerra Mundial.
En 1916 parecía que nadie ganaría la guerra. Pero en unos campos cercanos hay evidencias de una solución letal. El historiador Peter Barton va en busca de las pruebas. Cuando miramos estos campos de batalla, debemos ignorar lo que vemos en la superficie y zambullirnos en otra dimensión, una dimensión que está bajo nuestros pies. Los planificadores de ambos bandos del frente enrolaron a una nueva clase de soldados: los zapadores subterráneos. Fue el tipo de lucha más brutal que se empleó en el frente occidental, y el trabajo era interminable, 24 horas al día durante todo el año. Abrir túneles y minarlos se convirtió en una compleja táctica de lucha. Abrían un pozo en la propia trinchera. Cavaban bajo tierra de nadie a varias profundidades. Los túneles eran lo bastante amplios para poder trabajar, de 1,50 m de altura por 1,20 m de ancho. Cavaban los túneles tan silenciosamente como podían para que el enemigo no se diera cuenta. Abrían una cámara en cuanto estaban bajo su trinchera. La llenaban de explosivos y los detonaban en un momento determinado, generalmente antes de un ataque de la infantería o una incursión. Los hombres que estaban directamente encima desaparecían, quedaban enterrados o caían en tierra de nadie, literalmente destrozados. Eso permitía que las fuerzas de infantería tomaran las trincheras mucho más fácilmente. En 1916, bajo el saliente de Ypres se extendía un gran laberinto de galerías, minas y túneles. Lo curioso de estas compañías de zapadores era que no estaban formadas por soldados, sino por civiles. Y en la primera compañía servían hombres que el jueves habían trabajado en las alcantarillas de Manchester. Y el lunes siguiente estaban trabajando bajo tierra en Francia y en Flandes. No tenían entrenamiento militar, ni siquiera sabían saludar. Les dieron fusiles, pero se los quitaron porque temían que se dispararan unos a otros. Pero no habían ido a luchar, sino a cavar, y eso sí sabían hacerlo. Incluso hoy, las cicatrices de los túneles derrumbados se ven en la superficie de los campos de Flandes. Este es un buen ejemplo de un colapso reciente. Se ve porque no hay vegetación alrededor del hoyo. Hace poco que se hundió. Y si tuviésemos una máquina y excavásemos directamente aquí, entraríamos a los túneles canadienses que se abrieron en 1916. Este tipo de hoyos se ven por todo el saliente de Ypres. Son más habituales aquí porque el suelo es más arenoso, pero por todas partes se encuentran hundimientos, algunos grandes, otros pequeños. Los agricultores pierden tractores y vacas muy a menudo. De pronto desaparecen bajo tierra. Ambos bandos abrían túneles bajo las líneas contrarias, y detectar y destruir los túneles enemigos se convirtió en una tarea primordial. Si encontraban un túnel alemán que venía en su dirección y averiguaban dónde estaba exactamente, tenían una gran ventaja. Dejaban que siguieran cavando. Los oían constantemente. Vigilaban sus progresos y calculaban hasta qué punto podía ser peligroso. Y en ese momento es cuando se desataba la barbarie, la guerra primitiva. Si cualquiera de nosotros oía trabajar al enemigo, se calculaba la dirección y el nivel, y se ponía un torpedo en un agujero apuntando en esa dirección, con el ángulo preciso para destrozar la obra, y lo conectábamos a un detonador. Minero canadiense, teniente John Westacott. Decidían el momento oportuno para
Conectaban el cable, detonaban la carga y mataban a esos hombres. En el verano de 1916, los alemanes hicieron un gran esfuerzo por capturar estos terrenos. Los hombres que cavaban bajo tierra durante la noche sabían que pasaba algo. Cuando terminaron su turno y llegaron a su trinchera por la mañana, encontraron la primera línea llena de alemanes. La habían tomado durante la noche. Nadie había avisado a los zapadores. Los alemanes vieron a los canadienses, los persiguieron por los túneles y allí los atraparon. El teniente John Westacott estaba allí. Íbamos equipados con revólveres y granadas, pero la mejor arma que teníamos los obreros de los subterráneos era un cuchillo hecho especialmente con una hoja de unos 12 centímetros unida a un mango que se ataba a la muñeca. Y era un arma muy silenciosa. Durante 24 horas lucharon cuerpo a cuerpo, con granadas, bayonetas, con fusiles, con todo lo que tenían. Están por ahí. Les he oído. ¡Están aquí! ¡Huid, huid! Cientos de hombres murieron en los túneles. Algunos cadáveres siguen ahí. Este monumento lo señala. En esta zona donde estamos, murieron 13 hombres bajo tierra. 90 años después, los hombres siguen donde murieron, sepultados en sus túneles. En la primavera de 1916, 20.000 zapadores empezaron la mayor operación de minería subterránea de la historia. El terremoto de la Sierra de Messines. En poder de los alemanes desde 1914, la Sierra de Messines era una simple sucesión de colinas, pero desde aquí los alemanes podían observar y disparar a las tropas aliadas de todo el saliente. Uno de los puntos más importantes de las lomas de Messines era un promontorio conocido como la Colina 60. Estamos en otro de esos lugares fundamentales del satélite para la observación, la Colina 60. Desde la cima de la colina, si miras hacia allá, hay una vista panorámica fantástica, y si miras en la otra dirección, se divisan al completo las líneas alemanas. Por eso los alemanes querían conservarla, por eso la queríamos nosotros. La idea era nada menos que volar la Colina 60 y gran parte de la Sierra de Messines. Después de casi 2 años de trabajos clandestinos, se excavó un laberinto de túneles bajo los alemanes que estaban en la loma. Era como una gran madriguera de túneles de cientos de metros bajo las líneas enemigas. Al final de cada uno había grandes cámaras subterráneas atestadas de explosivos, justo debajo de los alemanes. El explosivo favorito de los zapadores era el amonal. Estaba diseñado específicamente para producir el levantamiento del terreno. Era un explosivo mediano. Un explosivo de gran poder detonante habría abierto un foso de enormes proporciones. Un explosivo flojo como la pólvora no era suficiente para levantar esas enormes cantidades de tierra desde una profundidad de varios metros, millones de toneladas de tierra. Mientras continuaban los trabajos subterráneos, los soldados alemanes apostados en las colinas no tenían la menor idea de que bajo sus pies se colocaban toneladas de amonal. Tardaron 6 semanas en colocar las cargas, trabajando día y noche. Todo estaba bien calculado. En total, se dispusieron 19 cargas a lo largo de la loma. En la colina 60 se habían abierto túneles de 3 kilómetros para transportar los explosivos. Al amanecer del 7 de junio de 1917, las 19 cargas estaban en su lugar. Era la mayor carga explosiva utilizada en la historia. Pasada la medianoche del 7 de junio, las fuerzas aliadas iniciaron el bombardeo preliminar más potente de la guerra.
Luego, a las 3:10 de la madrugada, se detonaron las minas. Lo que siguió fue la mayor explosión provocada por el hombre hasta ese momento de la historia. La onda explosiva del cataclismo se oyó desde Londres. 25.000 alemanes se desintegraron en un instante o quedaron sepultados vivos. La detonación de las minas cambió el paisaje dramáticamente. Este es uno de los cráteres que abrió la explosión. Aquí había 35.000 kilos de amonal colocado a 30 metros bajo tierra. Es una fosa común. No es solo un cráter, sino una fosa común. En esa explosión murieron 800 hombres y todavía están bajo nuestros pies. Pocos minutos después de las detonaciones, 150.000 soldados aliados ocuparon la loma entre un aire saturado de sangre y polvo. Cuando la infantería tomó esta zona después de detonar las minas, encontraron destrozado el fortín de primera línea. Había desaparecido toda la madera y todos los hombres habían muerto por la conmoción. Las trincheras y toda su estructura se habían derrumbado y los habían aplastado. Cayó sobre los hombres y murieron aplastados. Las trincheras de ambos bandos quedaron unidas. Los aliados avanzaron 3.000 metros y ocuparon 17 kilómetros de la loma. Fue el primer gran éxito en 3 años. En el sitio de la excavación, los arqueólogos están a punto de encontrar pistas de los últimos y terribles días en esas trincheras. No debería estar tan cerca de la bomba, y sinceramente, da miedo verla a la luz del día. Los arqueólogos tienen solo 2 días para encontrar restos de los últimos y dramáticos días de las trincheras de los campos de Flandes. Durante 3 años, este fue el hogar de cientos de miles de soldados. Pero en 1917, los túneles que los aliados minaron bajo la sierra de Messines cambiaron el curso de la guerra. El siguiente paso fue realizar una gran ofensiva de infantería. Sería conocida como la Tercera Batalla de Ypres y sería lanzada desde esas trincheras. Esta es la capa superficial de tierra. Hemos levantado medio metro y más abajo hemos encontrado un color diferente, que se debe a los restos metálicos de la Primera Guerra Mundial, la mayoría de los cuales caían desde el cielo. Son cascos de bombas. Debido a la intensidad de los bombardeos, la Primera Guerra Mundial dejó muchas huellas geológicas. Durante las semanas anteriores a la Tercera Batalla de Ypres, los aliados lanzaron un duro ataque de artillería contra los alemanes. El enemigo contraatacó y 90 años después quedan muchos restos intactos en las trincheras aliadas. Por alguna razón, esto no explotó, pero podría hacerlo en cualquier momento. Si alguien le diera un golpe fuerte, podría estallar muy fácilmente. Explotaría y saltaríamos en pedazos. Así que estoy muy cerca de desaparecer de este mundo. La gran asesina de la guerra, la artillería, era cada vez más eficiente, con inventos como las bombas de espoleta. Explotaban antes de llegar al suelo. Estallaban sobre la superficie y las esquirlas de acero de las bombas se expandían en todas direcciones. Esos artefactos causaban grandes daños. Los hombres dejaban de existir. Desaparecían.
En una mañana brumosa podían dejar una neblina de sangre en el aire. Esas enormes bombas eran muy destructivas. Aunque los aliados habían conseguido entrar en la ciudad de Ypres, todavía estaban al alcance de la artillería alemana. Durante 3 años, pulverizaron lentamente la ciudad. En 1917, Ypres había quedado reducida a escombros. Los soldados se hicieron expertos en identificar las diferentes clases de bombas enemigas. La tropa daba un nombre a las bombas en función del sonido que producían al caer y al explotar. A unas grandes bombas negras les pusieron Jack Johnson, por el boxeador negro que estaba por aquí en aquella época. A una de esas bombas alemanas que caían a gran velocidad las llamaban whiz y bang, porque el zumbido y el estruendo de la explosión iban muy seguidos. En 1917, los bombardeos llegaban a su apogeo. Solo en julio de 1917, los aliados lanzaron más de 4 millones de bombas sobre las posiciones alemanas. Era el ensordecedor preludio de la tercera batalla de Ypres. Todo estaba lleno de cascos de bombas. Cuando estallaban, el ruido y las terribles vibraciones que seguían ponían a prueba los nervios de todos los que estábamos allí. Algunos tuvieron que ser repatriados por neurosis de guerra. Mientras duraba esa lluvia de fuego, la metralla volaba por todas partes y en todas direcciones. Soldado John F. Moon. La onda expansiva de las bombas podía causar la muerte a 10 metros por conmoción cerebral o rotura del bazo y los riñones, sin dejar marcas en el cuerpo. El efecto de los bombardeos podía ser devastador para el sistema nervioso. Las personas se derrumbaban durante los bombardeos por la neurosis de guerra. Hay informes que hablan de personas anímicamente destrozadas, pero unas resistían más que otras. Algunas podían soportarlo bastante tiempo. La neurosis de guerra produjo un terrible número de víctimas. Al final de la contienda habían enloquecido 30.000 hombres. Las personas se desmoronaban y no se recuperaban. Habían pasado 3 años desde que había muerto el último veterano. Todos los supervivientes habían vuelto a casa, pero algunos nunca se recuperaron de los bombardeos. Bajo esa tormenta de metal, 300.000 hombres se preparaban para salir de sus trincheras y atacar. 3 semanas de fuego de artillería y la lluvia habían transformado la tierra de nadie en un cenagal. Las condiciones eran pésimas. Pero los generales no querían esperar más. El 31 de julio de 1917, los soldados se prepararon para lanzarse al ataque bajo una lluvia de bombas y balas. Frederick Knox describe sus últimos momentos antes de salir de la trinchera. Creo que es la peor media hora que he pasado en toda mi vida. Soldado Frederick Elias Knox. Por los registros sabemos que ocurrió exactamente antes del ataque del 31 de julio de 1917. Antes de salir de las trincheras tomaron una taza de té y comieron salchichas y patatas. Sospecho que también un buen trago de ron. Y luego se despidieron, tal vez para siempre. La mayoría de soldados pensaba que era la prueba más dura a la que cualquier hombre podía enfrentarse. A medida que pasaba el tiempo, aumentaba el temor. Y sopesé las oportunidades de sobrevivir al ataque. No podía rendirme tan fácilmente. Me aferraba a la vida y cada vez sentía con más fuerza que quería seguir viviendo. Oficial de enlace, Von Lucien Mace.
Cuando sonó el silbato, salieron de estas mismas trincheras y se metieron bajo el fuego de las ametralladoras. Fue una de las batallas más sangrientas de la guerra. Nunca se ha determinado el número exacto de muertos. Se cree que murieron o resultaron heridos 68.000 hombres. A pesar de las enormes pérdidas, durante los siguientes 4 meses, los soldados aliados avanzaron hasta llegar a la lejana Passchendaele. Los aliados volvieron a cavar trincheras, pero no durante mucho tiempo. En 1918, los soldados serían testigos de la introducción de nuevas tácticas y tecnologías que finalmente derrotarían a las trincheras. En los campos de Flandes, la histórica excavación está llegando a su fin. El invierno de Bélgica está a punto de empezar, pero nada empaña el sentimiento de satisfacción de los arqueólogos. En solo 2 semanas han desenterrado 2 trincheras completas de la primera línea y han encontrado muchos más artefactos de lo que esperaban. Volverán a llenar las trincheras en paz otra vez bajo los cultivos de los agricultores. Hay quien cree que esto no ha servido de nada, que hemos hecho un gran esfuerzo desenterrando estas trincheras, que hemos visto todo lo que había entre los caballetes para luego volver a enterrarlo todo. Yo creo que ha valido la pena, así es como trabajamos los arqueólogos. La excavación ha revelado evidencias de todos los escenarios de la guerra de trincheras. En la trinchera británica, las plataformas y los caballetes. Y parte de la ingeniosa arquitectura de un fortín construido sobre un suelo normalmente inundado. Lo que los arqueólogos han hecho aquí es como tener un par de tijeras y cortar la cinta para pasar al frente occidental. Y esta excavación es como un diminuto trozo de esa cinta. La excavación ha encontrado pruebas que explican por qué los soldados empezaron a cavar estas trincheras. Las trincheras aparecieron en este paisaje porque los hombres tenían que refugiarse de las bombas, las balas y la metralla. Sencillamente por eso. Durante 3 años no hubo forma de romper el punto muerto. Los ataques con gas, los francotiradores, las incursiones, el fuego de artillería, todas las tácticas fallaron. Pero en 1918, el último año de la guerra, se encontró finalmente un medio de romper el punto muerto. Los primeros tanques atravesaron incluso las líneas de trincheras más fuertes. Y los bombardeos de precisión hicieron pedazos los fortines. Al finalizar la guerra se rellenaron las trincheras. En las contiendas que siguieron, los generales intentaron evitar las trincheras, sinónimo de punto muerto. Pronto fallecerán los pocos soldados de la Primera Guerra Mundial que aún están entre nosotros. Esta excavación se está haciendo en vida de unos cuantos veteranos de la Primera Guerra Mundial. 4 de Gran Bretaña, 4 de Alemania y 3 de Australia. Todos estamos de acuerdo en que la Primera Guerra Mundial quedará en la memoria histórica y en que no podemos volver a eso jamás. Cuando fallezcan los últimos veteranos, los artefactos que dejaron tras ellos serán los únicos recuerdos de lo que ocurrió aquí. Son objetos que hablan a las siguientes generaciones. En el último día de la excavación, el 11 de noviembre, los arqueólogos muestran sus hallazgos a la gente de Flandes,
antes de repartirlos por los museos de todo el mundo. Piensas en las personas que estuvieron ahí y en los sacrificios que hicieron, exactamente igual que los del otro lado de la tierra de nadie. Ya no son ellos y nosotros, ya no son británicos contra alemanes, es solo un momento de la historia que incluso hoy significa mucho para las personas de todas partes del planeta. Con el tiempo, se desvanecerán los nombres de los soldados. Es difícil expresar esto en palabras. Es un gran privilegio. Es algo que no olvidaré nunca. Y hace que me sienta muy humilde. Y afortunado porque en estos años de mi vida nunca he tenido que ir a la guerra. Millones de hombres vivieron y murieron en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Y muchos de esos cadáveres todavía están ahí, sepultados bajo los campos de Flandes. Pero gracias a los arqueólogos, su sacrificio no será olvidado.